Sí, sí escuchan. ¿Por qué no? Listo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Rafael, ¿nos compartes por favor tu presentación? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Sí, ahorita te lo comparto, Yulisa. Espera un momento. ¿Lo pueden observar? Sí, ya se ve. Ya, ¿damos inicio una vez, Yulisa, o esperamos un momento? Yo creo que sí, ya tenemos bastante gente acá unida por Zoom. El ingeniero Largo también ya está con nosotros. Yo creo que podemos empezar, arranquemos de una vez. Gracias, Yulisa. Muy buenas tardes con todos. Gracias por participar el día de hoy en esta charla de generalidades de la acidophilus atomebra en cultivo de palto, ¿no? Y también tratar el tema de Phyton 27, ¿no? Bueno, este es un pequeño resumen de quiénes somos como empresa, ¿no? Serfin es una empresa peruana, ya creada hace más de 42 años, que comercializa y formula productos para el sector agropecuario, no solo de forma nacional, sino también tenemos presencia internacional. Somos una empresa en constante crecimiento. Iniciamos nuestras operaciones comercializadoras de productos fitosanitarios para la agricultura. Hoy nuestras líneas de negocios se han diversificado y no solamente nos encontramos en el sector agricultura, sino también en el sector veterinaria y el sector industrial. Formamos parte del grupo empresarial MFIN, que ya cuenta con más de 80 años de experiencia en el sector industrial y comercial. Pero para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos, ¿no? Y redacto un poco acá la línea de tiempo de cómo ha seguido creando la empresa Serfin, ¿no? En el año 1939 se crea Química Suiza, convirtiéndose como una de las distribuidoras más importantes de nuestro país, ¿no? 12 años después se funda Cifarma, el laboratorio farmacéutico, con la finalidad de ser parte de una estrategia de integración vertical. Para el año 1978 se funda Serfin, una empresa peruana de soluciones agroquímicas, y paralelamente Química Suiza no inicia sus operaciones. Química Suiza abarca otros países, ¿no? Como Ecuador, Bolivia, Venezuela y otros países. En el año 2012, el grupo Mulder funda Química Suiza Industrial, ¿no? Para comercializar y distribuir productos, no solamente el sector agroveterinario, sino también sector minería, construcción, destilería, ¿no? Entre otros. 5 años después, Química Suiza Industrial compra Serfin, por lo cual sus productos se comienzan a comercializar por la unidad agroveterinaria, ante la estrategia de crecimiento y desarrollo de negocio especializado, ¿no? Para el año 2020 ya la unidad agroveterinaria de QSI se separa
para formar parte de uno de los grupos de la empresa de Mefin, ¿no? Con la marca propia, Serfin. La unidad agro. Desde nuestra unidad agro no solamente comercializamos productos fitosanitarios para la protección de cultivos, sino también brindamos al agricultor productos que nos aseguran una mejora continua en la productividad y la seguridad alimentaria, ¿no? Dentro de nuestra cartera tenemos línea de productos de manejo fisionutricional, como la línea de ecocontrol, reguladores de crecimiento, plaguicidas y equipo de fumigación. ¿Cuál es nuestro propósito como empresa? Es ofrecer a nuestros socios productores soluciones para la producción de alimentos sanos, de altos estándares, permitiendo ser más competitivos en el mercado. Siempre estamos creyendo en la innovación y la asesoría técnica como piezas fundamentales para poder trabajar en un medio o un ambiente saludable, ¿no? Que asegure la sostenibilidad de la agricultura, sanidad y nutrición animal. Acá les presento un pequeño video acerca de la responsabilidad social que tenemos como empresa. Espero que nos compartan. Ya, gracias. Y así pasa, le digo, que venga, te lo digo, toma. Temes no rasgar mucho, porque imagínate, se va todo tu billete, el pata no va. Sí. Entonces, ahora sí entramos al tema de generalidades de la Acidoploida teomebrae en el cultivo de palto. Un poco para ahondar en el tema, en la problemática actual, nosotros sabemos que el crecimiento en el Perú del cultivo de palta va a casi 5% anual, ¿no? Pero también nosotros estamos diversificando nuestro producto y enviando a otros países, ¿no? Entre ellos se encuentra Estados Unidos, España, China, Rusia y Países Bajos, ¿no? La estacionalidad del cultivo de palto va desde mayo hasta septiembre. Sin embargo, nosotros dentro del Perú, este cultivo se siembra alrededor de toda la costa norte y costa sur, ¿no? Y hay algunas variedades que se siembran en la sierra. Por ahora nosotros tenemos en promedio, hasta el año 2018, 40.000 hectáreas de palto, ¿no? Siendo 32.000 hectáreas de palto Hass. La producción en el Perú se encuentra en un promedio más o menos de 13 toneladas por hectárea. Sin embargo, esto se ve mermado la productividad por algunas principales enfermedades que llegan a afectar al cultivo de palto. Dentro de ellos tenemos algunas enfermedades radiculares, foliares y algunos viroides que pueden atacar al fruto. Dentro de las radiculares tenemos a Phytophthora cinnamomi, que es más conocido como la pudrición radicular, el verticillium y algunas chupaderas, ¿no? Y en foliares tenemos a la Acidoploida teomebrae o muerte regresiva. Y en viroides al sunblash, ¿no? Sin embargo, la acidoplodia, hablar un poquito del hongo, es un hongo hemibiotrofo, ¿no? Y que causa la muerte regresiva en el palto, no solamente en el palto, sino también otros cultivos que son importantes en la agroexportación. Entre ellos tenemos el mango, la vid y el arándano, ¿no? Ha sido considerado por muchos autores como parásito débil o oportunista por razones ecofisiológicas, ¿no? Que encuentra con la interacción con sus hospederos, pues su micelio tiende a avanzar sistemáticamente en la infección en condiciones particulares, como cuando se produce un estrés en la planta. Como les comentaba hace un momento, la Acidoploida teomebrae, más conocida como la muerte regresiva, es una especie que no solamente ataca a un solo cultivo, sino también a diversos cultivos. Entonces es una especie cosmopolita. La penetración de las esporas o de los fragmentos de los micelios se produce a través de heridas, ¿no? O también de forma directa por la cutícula. Como les comentaba, tiene un comportamiento endofito. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente puede permanecer en el interior del tejido sin que la planta muestre algún síntoma. Y muchas veces nosotros podemos ver eso en el campo, ¿no? Las áreas afectadas
nosotros lo podemos observar cuando hacemos un corte, un área de color marrón rojiza, ¿no? Generalmente los árboles de forma externa presentan cancros y se puede observar muerte descendente y presencia de exudados blancos, ¿no? Eso no quiere significar que sea parte de la acidoplodia, ¿no? ¿Cómo podemos determinar o podemos darnos cuenta que puede estar afectado por la acidoplodia? Porque generalmente la planta muestra un decaimiento, el brotamiento es demasiado lento, podemos observar la muerte de ramas y generalmente la producción llega a disminuir gradualmente, campaña tras campaña, ¿no? La infección se expresa cuando los tejidos generalmente están debilitados por un estrés hídrico, nutricional o por el ataque de plagas, ¿no? Y acá incluyo o cito al doctor Delgado en el año 2016, hizo una investigación donde evaluó los restos de poda de ramas en las plantaciones infectadas con la acidoplodia, ¿no? Esto lo realizó en Virú y él llegó a determinar que se encuentra o contiene 1.4 o 1.9 por 10 a la 5 conidios viables, ¿no? Que todos estos conidios tienen habilidad patogénica por cada gramo. Y se pueden imaginar que si nosotros dejamos los restos de podas, ¿cuánto podría llegar a causar, ¿no? Una merma o pérdida del cultivo? Pero sin embargo, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos identificar cuando el cultivo está con la acidoplodia? Uno de ellos son los cancros, ¿no? Como ustedes pueden observar en las imágenes. Este síntoma no se observa en muchas plantas y se caracteriza generalmente por la presencia de una lesión necrótica, como lo pueden observar, ¿no? Esto no solamente se observa en los troncos, sino también se observan en las ramas y tallos, y siempre, generalmente van acompañadas por una secreción blanquecina, que corresponde a emanaciones de exudados de la planta, ¿no? Que no generalmente podemos deducir que existe una esporulación del patógeno. Otro de los síntomas que nosotros podemos llegar a determinar es la necrosis, ¿no? La necrosis generalmente se da en las hojas, ramas, y es causada por la colonización basipetal de la acidoplodia en los tejidos, ¿no? Como ustedes pueden observar en las imágenes, ¿no? Nosotros acá vemos algunas ramas que pudimos sacar de un campo, y estas necrosis o estas ramas terminan generalmente con una defoliación total y con las hojas necróticas, ¿no? El avance generalmente es basipetal de la infección y como se puede apreciar en estas dos imágenes, las ramas, nosotros vemos como en la imagen de la margen izquierda está esta rama sin infección, pero cuando nosotros hacemos un corte longitudinal o transversal, nosotros podemos observar que existe una necrosis en los haces vasculares, ¿no? Esto nos da a entender que es totalmente un parásito endófito, ¿no? Que nosotros no podemos observar a simple vista los daños. Otro de los síntomas son los picnidios, ¿no? Esta es una rama que contiene generalmente los picnidios. ¿Y qué son los picnidios? Los picnidios son estructuras de reproducción asexual y generalmente está debajo de la epidermis de todos los órganos infectados y que con la ayuda de la luz o el agua dentro de estos picnidios se forman las esporas, ¿no? Las mismas son expulsadas a través de los torrentes denominados cirros. Estos picnidios generalmente se salen a través o forman cordones de esporas que pueden ser de color blanco o pueden ser de color oscuro, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente slide. Estas son las esporas que hace un momento les comentaba, ¿no? Que pueden presentar. Pueden ser totalmente de color blanco, que son esporas inmaduras, ¿no? O pueden ser de color negro, que son las esporas maduras. Las esporas inmaduras generalmente nosotros lo podemos ver con asectadas, ¿no? Sin embargo, en las maduras, nosotros vemos estas esporas con una secta, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen.
Estos cordones que les comentaba hace un momento, pueden ser dispersadas por el viento y por ende van a invadir los tejidos sanos. Y llegamos a la parte más esencial, que son los frutos, ¿no? Los frutos son indirectamente infectados por las esporas o micelios a través de heridas o lenticelas. Y las lesiones aparecen después de la cosecha. O sea, nosotros no lo podemos determinar dentro de cuando se está desarrollando en el cultivo, sino cuando la fruta esté en destino, ¿no? Como al tener un comportamiento endófito, coloniza las inflorescencias y los pedúnculos, y el daño generalmente se inicia el pedúnculo, ¿no? Y puede afectar los frutos cuando están en el desarrollo. Antes de la cosecha, a través de heridas. Nosotros, en uno de los campos que fuimos a visitar, ¿no? Nosotros observamos la caída de algunos frutos en el suelo, ¿no? Y algunos otros frutos que mostraban alguna deformación, ¿no? Entonces, eso se llegó a analizar al laboratorio, y lo que llegamos a concluir, que generalmente esta caída que se ve en el campo no es por la acidoplodia, ¿no? Sino generalmente se da por las caídas fisiológicas. Sin embargo, como hace un momento les comentaba, este es un hongo endófito. Entonces, nosotros no podemos ver en la fruta el daño hasta que llegue post cosecha, ¿no? Generalmente los daños por la acidoplodia en frutos de palto se pueden observar, como les comentaba, en post cosecha, cuando estos ya maduran, ¿no? Ahora les voy a presentar algunos resultados de trabajos que se hizo en la zona de Ica acerca del uso de uno de los productos que nosotros tenemos dentro de la cartera, que es Phyton, que es un sulfato de cobre pentahidratado totalmente sistémico. Se realizó en un campo totalmente demostrativo, en un fondo agrícola en Ica, y nosotros tenemos esta consideración que hace un momento les comentaba, ¿no? El estado nutricional es un factor que influye en la entrada de este tipo de patógeno, más no es un factor determinante a que el cultivo no lo tenga, ¿no? Entonces, lo que hicimos es dar el tratamiento normal de productos que ayuden al estado nutricional, como lo pueden ver, boro, potasio, calcio, ¿no? Y lo único que solamente agregamos fue el uso de Phyton, ¿no? Phyton 27. Nosotros hicimos casi 5 aplicaciones de Phyton 27 desde el estado de floración, y ahí rompimos uno de los paradigmas que muchos de nosotros tenemos, que de repente no podemos hacer aplicaciones de Phyton en el momento de floración porque se cae la flor, ¿no? Si hubiese sucedido eso en este caso, nosotros hubiéramos visto una merma en la producción. Sin embargo, los resultados son los que tenemos aquí, ¿no? El rendimiento de palto con aplicaciones de Phyton, que fue lo único diferencial, nosotros obtuvimos una producción de casi 10 toneladas, 1.2 toneladas más que el tratamiento de lotes testigo, ¿no? Que en ese momento lo daba el agricultor. Otro trabajo que demuestra el efecto de aplicación de Phyton fue el que se hizo en un fondo también, pero acá fue ya algo mucho más sinérgico, ¿no? El efecto de la aplicación de Tricho-D y Phyton en el control de muerte regresiva en el cultivo de palto, ¿no? ¿En qué se basó en este ensayo? Se basó en evaluar el efecto de Phyton a nivel foliar y de Tricho-D a nivel de suelo en el control de la acidoplodia, ¿no? En cultivo de palto, y comprobar la efectividad que estos tenían. Hicimos diferentes tipos de tratamientos. Un tratamiento era Tricho-D, ¿no? A nivel de suelo. Otro tratamiento fue Phyton más Tricho-D a nivel de suelo, Phyton a nivel foliar, porque Phyton es un producto altamente sistémico, ¿no? Más tarde mi compañero va a explicar más acerca de este tipo del producto en sí. Y de ahí Phyton 27, el sulfato de cobre a nivel de follaje, ¿no? Y el testigo es el producto que utilizaba el agricultor. ¿Cuántas aplicaciones se realizó? Se realizó 2 aplicaciones, ¿no? El Tricho-D 300 gramos, Phyton 27 más Tricho-D, Phyton
2 litros por hectárea con volumen de aplicación de más o menos 1000 litros de agua, ¿no? Igualmente mantenemos la dosis de Tricho D, y este es el croquis experimental, ¿no? El croquis en el cual se elaboró este tipo de ensayo. La escala que utilizamos para observar este tipo de evaluación que se hizo fue la escala adoptada por el doctor Jorge Yoctón en el 2003, ¿no? Basada en los estados fenológicos de floración y fructificación del palto. Y esto fue los resultados que nosotros obtuvimos con las aplicaciones de Tricho D y Phyton, ¿no? Para el control de muerte regresiva. Como nosotros podemos observar en el gráfico, ¿no? En el avance de la enfermedad, nosotros observamos que iniciamos tanto con el testigo en la misma porcentaje de la acidoploia, ¿no? En el campo. Sin embargo, conforme iba desarrollándose el cultivo en diferentes estados que fue evaluado, uno de ellos fue evaluado en el cuajado, de ahí fue evaluado en el inicio de fructificación y de ahí en el llenado, ¿no? Nosotros pudimos observar que las aplicaciones tanto de Phyton 27, ¿no? Solo, como con las aplicaciones de Phyton y Tricho D, te llegan a bajar el porcentaje de muerte regresiva en el cultivo, ¿no? O sea, hay un eficiente control de este tipo de ensayo. Iniciamos con casi 43% con aplicaciones de estos tipos de productos, Tricho D y Phyton 27, nosotros bajamos esa población de la acidoplodia que existía en el cultivo, ¿no? Hasta 23%. El testigo siguió aumentando su población de árboles infectados con la acidoplodia. Sin embargo, esto no contrastaría si nosotros no tenemos en claro cuánto es lo que nosotros vamos a obtener en ganancias, ¿no? Cuánto es lo rentable. El cultivo de palto es un cultivo bastante rentable, ¿no? Y entonces lo que nosotros hicimos fue, en los árboles seleccionados, obtuvimos promedios, contabilizar el número de frutos por planta y el peso por fruto que se obtenía, ¿no? Nosotros acá obtuvimos mayor número de frutos por planta y mayor peso por planta, ¿no? Mayor peso de fruto por planta. Esto nos significa que cuando nosotros estuviéramos evaluando o proyectándolo a la producción, al total, nosotros íbamos a tener los mejores resultados, ¿no? Sin embargo, esto no queda aquí. Nosotros conocemos que en la trayectoria hay muchos productos a base de sulfatos de cobre dentro del mercado. Entonces, esta es una investigación que se hizo conjuntamente con el doctor Edgar Rodríguez, en la cual se evaluó el efecto de nuevos productos a base de cobre en el desarrollo micelial en el vitrio de la acidoploida thiomebrae, ¿no? En estos slides, lo que quiero detallar es, con los cobres que se han enfrentado, lo que se hizo el versus, detallado específicamente cuál es su composición química, ¿no? Nuestros productos es Phyton 27 y Promecú. Hace un momento les explicaba cuál fue esta unión de estas dos empresas, ¿no? Entonces nosotros dentro de la cartera tenemos dos muy buenos productos para el control de esta enfermedad. El Phyton 27 es un sulfato de cobre, el Promecú es un compuesto de cobre rodeado con aminoácidos, lo que hace el denominado proteinato, ¿no? También tienen nitrógeno orgánico. Pero ¿cuáles son los resultados que nosotros podemos observar? Lo que se hizo es evaluar sistemáticamente cada 24 horas, cada cierto tiempo, ¿no? El primero fue 24 horas, que no es lo más ideal. Sin embargo, queríamos ver cómo iba avanzando. De ahí se evaluó a las 48 horas, que es lo más ideal evaluar para ver el efecto, si ha habido un crecimiento micelial. Pero de esto, lo que se buscó hacer es ver si hasta las 168 horas se veía expresada la enfermedad, ¿no? O si la enfermedad, la acidoplodia, el crecimiento, se mantenía o si seguía continuando. Entonces, lo que se llegó a determinar que es 24 horas después de la siembra, Phyton 27 no permitió el desarrollo micelial de la acidoplodia en el cultivo de PA,
al igual de cobre 1, cobre 3 y PROMEQ, ¿no? En el resto de tratamientos. A los 168 horas después de la siembra, nosotros pudimos observar que hay sulfatos de cobre que no evitan el crecimiento, ¿no? Que igualmente la acidoplodia va a tener un crecimiento en este cultivo de siembra, ¿no? Pero sin embargo, tanto los cobre 1, cobre 27 y PROMEQ son cobres que no permitieron el avance de la enfermedad 168 horas después de la siembra. Y este es un cuadro de crecimiento radial in vitro de la acidoplodia en medio de PDA, ¿no? Con distintos fungicidas a 168 horas después de la siembra. Lo que podemos acá determinar en este cuadro es que tanto los cobres 1 como los cobres 3, Phyton 27 y PROMEQ no tuvieron diferencia significativa en crecimiento, ¿no? Y estas son las imágenes que lo avalan, lo dicho antes, ¿no? Como pueden ver, está en los cultivos, ¿no? Y no se encontró crecimiento. Hay unos resultados que se trabajó en el cultivo de vid, lamentablemente no sé, ahorita estamos tocando el tema del palto, pero en donde vemos que Phyton 27, con los mismos, comparados con los mismos cobres aquí presentes en este trabajo de investigación, Phyton 27 fue uno de los cobres que evitó el menor crecimiento micelial, el menor crecimiento de la necrosis, de la muerte regresiva, ¿no? Sin embargo, PROMEQ es uno de los productos que nosotros tenemos en la cartera, también lo igualó, pero no se diferenció significativamente con los otros cobres, ¿no? Entonces, lo que nosotros concluimos con este tipo de trabajos, que Phyton 27 es un producto que ayuda al control de la Acidoplodia tomebrae. El aislamiento que se utilizó en estos casos de ensayo fue el aislamiento altamente virulento, ¿no? Patogénico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que determinamos de esto? Es que Phyton 27, cobre 1, cobre 3 y PROMEQ suprimieron el crecimiento micelial de la Acidoplodia tomebrae, ¿no? El resto de cobres permitieron el desarrollo del patógeno a diversos niveles, y la efectividad in vitro de los fungicidas frente a la acidoplodia se debe evaluar a las 168 horas, ¿no? Otra de las consideraciones que debemos tomar son los límites máximos de residuos. ¿Qué son los límites máximos de residuos? Es la cantidad máxima de residuos de determinado plaguicida sobre determinado producto agrícola, ¿no? Entonces, para entenderlo, es el tiempo necesario que debe transcurrir entre la aplicación de un plaguicida y la cosecha para que no supere los LMR, ¿no? Ahí los pongo un cuadro en donde detallo cuáles son los registros, qué cultivos, o Phyton, qué registro tiene para qué cultivos, y hago un énfasis en palto, ¿no? Que su periodo de carencia son 7 días, el límite máximo de residuos que hemos tomado en consideración fue los límites máximos de residuos de la Unión Europea, por eso es lo 2020. Sin embargo, nosotros hicimos esta curva de gradación para el contenido de cobre en palto, ¿no? El rango óptimo de cobre en fruta que nosotros se determinó fue 5 ppm, ¿no? Sin embargo, disculpen, este es el rango, claro, de fruta óptimo de cobre, ¿no? De ahí hay un rango óptimo de cobre en fruta, que son 2 ppm. Sin embargo, compararlo Phyton 27, un sulfato de cobre, con otro sulfato de cobre testigo que existe dentro del mercado, nosotros llegamos a determinar con ello que en Phyton 27, aún así, retirando la muestra en el mismo día de aplicación, porque la metodología que se sigue aquí es que nosotros aplicamos al cultivo, en este caso cuando esté en producción, ¿no? Lo aplicamos Phyton 27, a las 4 horas ya estamos retirando la primera muestra y estamos mandando a analizar, ¿no? Y nosotros encontramos esto en la curva de gradación. Nosotros encontramos que Phyton a las 4 horas, su límite máximo de cobre que se puede encontrar dentro del cultivo es 1 ppm, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las ventajas comparativas del uso de Phyton frente a otros sulfatos de cobre que existen dentro del mercado? ¿No? Presento varias características. Una de ellas es la efectividad in vitro frente a hongos de la madera con Phyton 27 es absoluta, con otros sulfatos de cobre, que es muy baja. La sistemicidad en la planta en condiciones controladas de campo es altamente sistémico, incluso por vía simplástica. En otros sulfatos de cobre no son sistémicos, ¿no? La efectividad en planta frente a hongos de la madera es totalmente absoluta. La efectividad en condiciones de campo frente a otros hongos de madera también cumple con estándares absolutos y tiene bajo efecto fitotóxico, ¿no? Y no tiene restricciones para la utilización de los cultivos orgánicos. Entonces, con esto podemos concluir que el Phyton es uno de los productos que nosotros tenemos para llegar a tener un control eficiente de hongos de la madera, en este caso de la acidoplodia en particular. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los TICs CERFI para el manejo de la acidoplodia? Así le queríamos denominar. Primero, uno de ellos es desinfectar las herramientas de poda en fluorito de sodio, porque las herramientas de poda generalmente son herramientas que transmiten la enfermedad cuando se hace por heridas, ¿no? El otro es retirar los restos de poda, los tejidos leñosos del campo, ¿no? Ya que sirven como medio de propagación para la acidoplodia teomebrae. El tercero es aplicar Phyton 27, ¿no? El único sulfato de cobre pentahidratado sistémico del mercado, y hacer las aplicaciones en 5 momentos de mayor importancia, ¿no? Para tener una acción curativa y de protección para el cultivo. ¿Cuáles son estos 5 momentos? Los 3 primeros momentos generalmente nosotros lo recomendamos 15 días antes de la poda, en el momento de poda y 15 días después de la poda, ¿no? Los otros 2 momentos lo destinamos a en el proceso de floración y 15 días antes de la cosecha. ¿Por qué 15 días antes de la cosecha? Y hacemos énfasis en 15 días antes de la cosecha, porque nosotros, como les comentaba hace un momento, al ser un hongo con comportamiento endófito, nosotros no lo vamos a ver la enfermedad cuando estamos cosechando, sino cuando ya la fruta está en el destino, ¿no? La fruta cuando llega a destino, ahí se puede observar la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando ya llega al campo de destino, llega una fruta bastante dañada, ¿no? Y no es atractivamente comercial, ¿no? Y por eso, esos 5 momentos que nosotros recomendamos hacer la aplicación de estos tipos de productos, ¿no? Bueno, doy el pase al ingeniero para que pueda exponer acerca de Phyton, ¿no? ¿Aló? Sí, Rafael, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a seguir ahorita con la exposición con el ingeniero Larco y las preguntas las dejamos para el final, si les parece. Vamos a juntar todas las preguntas que tenemos tanto vía Zoom como a través de la plataforma de Facebook, que también tenemos bastante gente mirándonos. A continuación, vamos a presentar al ingeniero Santiago Larco Reyes. Él es de nacionalidad ecuatoriana, es ingeniero agropecuario con magíster en agricultura ecológica de la CATIE de Costa Rica. Él trabaja hace 11 años en Marketing Arm International. Actualmente es gerente general de Marketing Arm del Ecuador. Es responsable del desarrollo técnico internacional de la empresa a nivel global. Tiene experiencia en cultivos de ciclo corto, frutales, ornamentales, y también experiencia trabajando en mercados de América, Asia, África y Oceanía. Santiago, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por su participación en esta charla, en donde Marketing Arm International, después de varios años, va a dar una explicación sobre el producto Phyton y específicamente los usos que nosotros tenemos en diferentes países.
Phyton para nosotros es un bactericida fungicida agrícola que tiene la particularidad de ser sistémico con acción preventiva y curativa. Phyton nosotros lo vendemos prácticamente en 32 países en los cuales hemos desarrollado en función a los cultivos que se manejan en cada país. Las experiencias que se van obteniendo va en función al desarrollo técnico que lo hagan del producto. No es lo mismo que nosotros apliquemos Phyton en Centroamérica o en Sudamérica o en otros casos en el Caribe, ya que las condiciones ambientales, climáticas, las condiciones del hongo son completamente diferentes y las dosificaciones varían de una a otra. Antes de empezar a hablar o a sentar un poquito más del tema de Phyton, quiero explicarles sobre Marketing Ag International. Marketing Internacional ya tiene 26 años en el mercado. Es una empresa que nació por una iniciativa del doctor José López sobre la utilización de productos amigables al ambiente. Cuando se da esta formación de esta empresa, muchos de los técnicos no creen en este tipo de productos de bajo impacto, son productos ecológicamente amigables y tienen un nivel de eficacia bastante alto en comparación a los productos químicos. Pero la persistencia, el trabajo en campo, llevar el producto a mercados especializados ha permitido que marketing se posicione a nivel internacional. Nuestra visión es distribuir productos amigables al ambiente para ser utilizado en agricultura en todo el mundo. Cada vez nosotros seguimos abriendo mercados. Inicialmente el doctor José López inició en Centroamérica, Sudamérica. Hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a ampliar a lo que es Asia, Australia y el último continente que estamos ingresando es África. ¿Qué es lo que hacemos como marketing internacional? Desarrollamos y comercializamos productos agrícolas de alto rendimiento con el objetivo de no afectar el medio ambiente y distribuyéndolo en todo el mundo. Establecemos una estrecha relación con distribuidores y clientes, que para nosotros es muy importante porque son las personas que nos ayudan a posicionar un producto y nos permiten crear una fidelidad con el mismo. Damos un apoyo técnico. En este momento me hubiera gustado que hubiera sido un apoyo técnico en campo. Y también desarrollamos constantes mercados en nichos de mercados existentes en varios países y continuamos mejorando y ampliando nuestra línea de productos. Como yo les mencionaba, tenemos una red de distribución bastante grande. Nuestras dos filiales principales es en Florida, en Estados Unidos, donde se produce Phyton. Phyton viene de este país. Y tenemos otra línea en Panamá. Y distribuimos en todo lo que es Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En este año posiblemente entremos ya a lo que es Bolivia, Paraguay y Uruguay, con lo que prácticamente abarcaríamos todo el continente. Ya estamos con el registro de Phyton en Australia, tenemos Phyton en Malasia y estamos en registro en el tema de Vietnam y Filipinas. El año pasado pudimos desarrollar y comenzar a registrar en Etiopía, Kenia y estamos ya trabajando en el tema de Camerún. Realmente Phyton a nivel global se está posicionando como un producto de un cobre sistémico, la gente lo está viendo los resultados y cada vez tenemos más interés de países y empresas por el producto. Ahora sí entremos un poquito a hablar sobre Phyton y yo les voy a explicar realmente qué es Phyton, la sistemia de Phyton. Phyton realmente nosotros como marketing lo vemos como un bactericida fungicida. ¿Por qué yo les pongo primero la palabra bactericida? Porque realmente en el mercado a nivel global son muy pocos los productos que tienen esta característica de bactericida. Y fungicida porque Phyton tiene ciertas actividades contra hongos y el nivel de competencia de este producto en este mercado es bastante grande. Pero en el tema de bacterias, Phyton es el número uno para el control de este tipo de problemas. Tiene una acción sistémica y es de amplio espectro. Nosotros ubicamos Phyton en
35, 40 cultivos a nivel mundial enfocados a un tema de bacteria. Es a base de sulfato de cobre pentihidratado y ácidos orgánicos. Eso más adelante yo les voy a explicar y les voy a determinar la diferencia con los otros productos en el mercado. No hay resistencia conocida. De lo que yo he podido viajar, he podido estar en otros países, ninguno de ellos tiene identificado una resistencia al cobre, en donde Phyton, por su cantidad de cobre, es muy baja la posibilidad de que haya resistencia. Es exento de tolerancias de la EPA, eso también nos ha permitido tener una certificación orgánica, entrar a mercados especializados para poder ganar esos nichos. Tiene la aprobación, después ustedes van a ver la certificación que tenemos, todos los años nosotros la renovamos para el mercado americano, el mercado japonés. Empecemos a ver un poquito la historia de Phyton, porque realmente Phyton viene desde el año 1980, en donde se desarrolla el proceso de la sistemia, que es lo que le diferencia a Phyton de otros productos. En 1983, la EPA le da la certificación a Phyton de exento para poder ser utilizado en diferentes estados, en diferentes sitios de Estados Unidos. En 1993, Phyton sale al mundo para ser comercializado y distribuido por Marketing International. A partir de esa fecha, Phyton comienza con un proceso de desarrollo y de constante cambio para lograr ser lo que es ahora Phyton. En mis 11 años que voy en marketing, yo personalmente voy viendo ya unas 5 formulaciones de Phyton, cada formulación una mejor que otra, y en este año, a partir de finales de año, posiblemente el próximo año, nuevamente hagamos una nueva reformulación del producto. Eso es lo que hace marketing. Marketing trata de que el producto se mantenga en el mercado, se tenga mejores condiciones. Lo que nosotros observamos en campo, problemas de fitotoxicidad, problemas de inconvenientes de mezcla, tratamos de que nuestro formulador adecue al producto y nos permita solucionar esos inconvenientes que tienen los clientes. ¿Cuál es la diferencia entre Phyton y un sulfato de cobre? Primero, necesitamos entender un poco que el ion cobre, al tener una carga 2 más o una carga positiva, no puede ser absorbido por la planta. Esto nosotros en la parte de química lo conocemos. ¿Por qué? Porque la hoja de la planta es carga positiva y el ion del ion del cobre es carga positiva. En caso de carga positiva con carga positiva se repele. Además, el cobre es químicamente activo. Puede reaccionar en la superficie de la hoja con oxígeno o con azufre, y en vez de ser un beneficio puede ser un problema de fitotoxicidad. ¿Cuál es el efecto de utilizar ese tipo de cobres? Una asimilación muy baja del 0.02%. Nosotros cuando aplicamos este tipo de cobre en la hoja, ¿qué podemos ver? Un color azulado. No hay una sistemia prácticamente. Más se tiene como un efecto protector, como un protectante antes de que un producto translaminar o sistémico, y el elemento inmóvil en el interior de la hoja es bajísimo. ¿Cuál es la diferencia con Phyton? Primero, Phyton es un sulfato de cobre, pero nosotros el sulfato de cobre lo tenemos como vehículo del cobre metálico que tiene Phyton. Ese cobre metálico tiene una particularidad, que está encapsulado en ácidos orgánicos. Este término de ácidos orgánicos es es la tecnología que permite que Phyton tenga la sistemicidad en la planta. Nosotros no encapsulamos el sulfato de cobre pentihidratado. Nosotros lo que encapsulamos es el cobre metálico. El cobre metálico es lo que nos permite el control de las bacterias, tanto externo como internamente. Por eso es que yo puedo hacer una aplicación en raíz, la planta lo absorbe y la planta lo trasloca al cobre donde tenemos nosotros el inconveniente. Estas moléculas acomplejantes orgánicas
también es una protección para el cobre y es una atenuadora de la carga. Entonces quiere decir que en el momento que yo tengo una carga positiva del cobre, más los ácidos orgánicos, hago que la carga sea neutra. Y eso me permite que la hoja lo pueda asimilar y lo pueda ingresar fácilmente. Permite una mejor permeabilidad y además esta cobertura con los ácidos orgánicos nos permite una estabilización del pH del producto. Una vez que nosotros ya sabemos cómo fue que encapsulamos al cobre en el Phyton, es mucho más fácil que nosotros podamos, ya sea aplicación a nivel de la hoja o aplicación a nivel de la raíz, que el producto pueda ingresar y movilizarse por el floema y por el xilema. Por eso es que mucha gente cuando dice, no, yo aplico un drenchado de Phyton a la pata y yo tengo un buen control de la enfermedad, o hago una aplicación foliar y me controla frutos, me controla flores. ¿Por qué? Porque Phyton tiene esa particularidad ya de una vez encapsulado, ingresar y movilizarse fácilmente en la planta. Algo también interesante, que por el complejo que tenemos de Phyton, el 80% del cobre yo lo tengo en el interior de la planta en 2 horas. Es decir, yo hago la aplicación del producto y en 2 horas yo ya tengo el 80% del producto dentro de la planta trabajando. Por eso es que hay muchas personas que me dicen, ingeniero, yo aplico hoy día y a la semana yo ya veo el resultado, a los 3 días yo ya veo un resultado. Sí, porque Phyton, por su complejo de ácidos orgánicos, por su penetración y su movilidad, los resultados se ven en corto tiempo. Una vez que nosotros tenemos la Systemi, Phyton penetra, ingresa y realmente va a trabajar donde hay el inconveniente, donde están los conillos, donde están las hifas, donde están las bacterias. ¿Qué hacen los otros cobres? Prácticamente hay un cobre protectante, un cobre de contacto y a lo mucho un cobre translaminar, pero no existe un cobre que se pueda mover durante todo el proceso de circulación de la planta. ¿Cómo actúa Phyton? ¿Cuál es su modo de acción? Phyton lo que hace en las células, tanto de hongos como bacterias, es destruir su pared celular, es destruir su membrana celular. Por la particularidad del cobre, hace un secamiento de la membrana y esa membrana, por acción de osmosis, se rompe prácticamente, dejando libre todo el resto de elementos internos, tanto de hongos como bacterias. Ese es el otro punto del por qué Phyton no existe resistencia. Nosotros no topamos ningún elemento interno que afecte a las mitocondrias, al núcleo, al ADN, al ARN, que permita que el hongo y la bacteria puedan crear resistencia al cobre. Nosotros rompemos esta pared celular y en ese momento prácticamente no hay una reproducción del hongo o de la bacteria. Aquí podemos ver un ejemplo en un laboratorio que mandamos a hacer, esto lo hicimos con Sigatoka. Hicimos una aplicación del cobre y nosotros pudimos ver que a los 30 minutos las esporas prácticamente se rompían, explotaban. Y nosotros pudimos dar cuenta del efecto que hace en el producto en este tipo de cosas. Ahora sí podemos explicarles un poquito más sobre el tema de Phyton. Tenemos el Phyton que está, ya sabemos que es nuestro cobre, porque tiene sulfato de cobre, sí, pero aparte tiene 5.56% de cobre metálico, que es el que hace el trabajo. Lo tenemos quelatado o lo tenemos acomplejado con ácidos orgánicos. Esto nos permite hacer una aplicación con una muy buena cobertura, con una muy buena regulación de agua. Nosotros necesitamos tener un pH de 5.5 a 6. Necesitamos tener menos de 100 ppm de carbonatos para que el producto tenga una muy buena acción. Y adicionalmente nosotros recomendamos usar coadyuvantes, un penetrante, un dispersante, un encapsulante para que el producto se mantenga más tiempo en la hoja y permita una mayor penetración del mismo. Una vez aplicado el producto, sabemos cómo el producto penetra, cómo el producto se mueve por xilema y floema, ataca a los hongos y bacterias. Hay una ruptura
de la pared celular y hay una destrucción y muerte total del hongo o de la bacteria. Esa es la forma como trabaja Phyton, ese es el efecto que tiene el producto con las enfermedades. Otro tema interesante de Phyton es la seguridad ambiental. Ahora a nivel mundial se habla mucho sobre el tema de la contaminación de suelos a base de cobre. Muchas empresas, hay muchos países que están restringiendo el uso de cobres o limitan el uso de cobres, ya que la acumulación no solo en frutas, también en suelos y en agua es bastante importante. El cobre ha sido usado exageradamente, oxicloruros de cobre, hidrocloruros de cobre, lo que ha causado una contaminación bastante severa y que prácticamente es un proceso largo el de descontaminarlo y a veces hasta costoso. ¿Cuál es la diferencia de Phyton a estos cobres? Primero, Phyton está complejado en ácidos orgánicos. Como les expliqué, ese es el efecto que nos permite ser sistémicos. Los otros cobres son cobres cúpricos, son hidrocloruros de cobre. El cobre metálico, que es el que realiza el trabajo de Phyton, es 66 gramos por litro de producto o por hectárea que nosotros aplicamos. En cambio, el otros sulfatos de cobre, con los otros cobres estamos hablando de 500 a 2000 gramos por hectárea. Phyton no causa aborto floral, no causa fitotoxicidad en flores. Los otros cobres sí. ¿Por qué? Porque el cobre, al no estar acomplejado o al no estar encapsulado, le causa un daño directo a la flor y lo que ocasiona que se caigan o ocurra un aborto. No hay un problema de toxicidad en cotiledones, lo que con los otros cobres existe. Nosotros hemos podido aplicar Phyton en semilleros, hemos aplicado en plantas recién trasplantadas, y ustedes ya van a ver más tarde. Otra forma de ver que Phyton es un fungicida bactericida, los otros cobres también lo son, tienen el mismo acción. Phyton es un producto de acción de contacto y de sistemia, y sistémico. Los otros sulfatos de cobre son de contacto o a lo mucho translaminares. Phyton es un producto preventivo y curativo, en cambio los otros productos son preventivos. Aquí yo les comento una experiencia que me parece bastante interesante, que pude observarlo en Australia, en donde ellos utilizan mucho los hidróxidos y los oxicloruros de cobre. Ellos, primero las cantidades de kilos son 2, 3, 4 kilos por hectárea. Tienen restricción en el ciclo de un cultivo, hacer 2 o 3 ciclos, no pueden hacer más ciclos de cobre. Pero ellos lo utilizan como si fueran curativos. Y realmente cuando ellos hacen las aplicaciones, aumentan dosis, aplicaciones consecutivas, no pueden ver el efecto de curación. Cuando nosotros hemos llevado a Phyton y hemos hecho la primera aplicación, el efecto ha sido tan contundente que, aparte de hacerle un efecto preventivo a las plantas, observaron un efecto curativo prácticamente de un 95%, con una sola aplicación. Cuando ellos me preguntaron el por qué, si este producto con el 66% puede competir contra un cobre que tiene 500, 600 veces, 500 o 600 gramos de cobre. Entonces yo les explicaba justamente por qué la sistemia de Phyton nos permite ingresar una cantidad tan pequeña de cobre y nos permite realmente hacer el control que nosotros necesitamos. Eso es una experiencia bastante importante del producto y que nosotros debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque realmente cada vez los países o los consumidores europeos, los consumidores americanos ven esto, que el producto que nosotros aplicamos cause menos impacto no solo a las personas, sino al ambiente. Podemos seguir viendo otros tipos de antibióticos que también son bactericidas. En algunos países todavía lo utilizan. Yo he visto en Centroamérica, yo he visto en Asia, como es la streptomicina, la oxitetraciclina y bueno, la casugamicina que todavía lo usan. Realmente estos productos son bacteriostáticos, tienen cierta actividad sistémica, pero no tienen una acción curativa.
estos productos son más preventivos. La sudamicina, para poder competir con un Phyton, tiene que aplicar 2-3 litros por hectárea y hacer varias aplicaciones para tratar de detener una enfermedad. En cambio, Phyton con medio litro, 1 litro por hectárea hace el efecto curativo. Es bueno hablar ya de un tema de huella de ambiente, que es algo que cada vez se Santiago, escucha más. Sí. Santiago, disculpa, nos comunican que no se está escuchando tan bien, suena un poquito de eco. No sé si de repente tienes el audífono un poquito más cerca, lo podrías utilizar. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? O de repente mover un poco la conexión desde la computadora. Está sonando un poco de eco. ¿Ahí cómo me escuchas? Sí, dale. ¿Sí? Ya, ok. Phyton no deja ninguna huella de cobre metálico en el ambiente, y es lo que yo les mencionaba. Phyton tiene 66 gramos por litro de producto formulado. Por lo general, nosotros una dosis preventiva estamos trabajando en medio litro por hectárea. Eso a nosotros nos permite dejar 33 gramos de cobre metálico en el ambiente, y en comparación a otros cobres protectantes que trabajan a 2 kilos, 3, 4, yo he visto hasta 8 kilos por hectárea, vemos una diferencia bastante grande y significativa. Si nosotros dividimos los 1000 gramos para 33 gramos, yo podría hacer 30 aplicaciones de Phyton en un lote para poder cubrir esta cantidad de gramos de cobre. Y esto es lo importante, y eso es lo que nos ha permitido ingresar en varios mercados. Clientes que pueden utilizar Phyton 6, 7 veces sin tener una alta acumulación de cobre. Y esa es una gráfica, prácticamente nos permite ver la diferencia de los gramos de cobre metálico que uno puede dejar al utilizar Phyton versus utilizar diferentes tipos de cobres. Formas de aplicación: Phyton es muy versátil. Nosotros lo hemos utilizado de varias formas. Drenchados es algo que se utiliza mucho en cultivos de frutales. Se utiliza también en cultivos de vegetales, especialmente al inicio. Podemos hacer inmersión de las plantas que vamos a trasplantar. Podemos hacer sprays normales con bombas de mochila, bombas de motor, tractores, usar avionetas, usar helicópteros, ahora hasta drones se puede utilizar, que no causa ningún problema. Podemos usar en el sistema de riego por goteo, que no van a tener ningún inconveniente. Hay países que inyectan tanto al suelo como a la planta para el tema de control de bacterias, y también nosotros lo usamos mezclando con pintura para el control, por ejemplo, en cítricos, en aguacate, en mango, cuando tenemos los campos bacterianos. Condiciones de uso: por lo general nosotros recomendamos almacenar en lugares secos y frescos. No recomendamos en lugares extremadamente fríos, ¿sí? Nosotros hemos tenido experiencias en lugares donde las temperaturas llegan a 0 grados, 1 grado, donde el producto prácticamente comienza a sedimentarse. Tenemos que saberlo manejar de esa manera. Pedimos siempre regular el pH y los carbonatos de agua de aspersión antes de colocar Phyton. Debemos tener una solución con un pH de 5 a 5.5, 6 y no más de 75 ppm de sales. Para eso, nosotros recomendamos utilizar un buen regulador de agua, especialmente por el tema de sales, porque eso nos hemos visto nosotros que reduce la eficacia, y no solo de Phyton, de muchos de los productos de los agroquímicos. ¿Qué nos recomendamos nosotros? Mezclar Phyton con organofosforados, con insecticidas organofosforados y con aceite agrícolas. Hemos visto una mala experiencia, causa fitotoxicidad y causa un amarillamiento a nivel de hojas. También nosotros no recomendamos utilizar siliconados con Phyton. El siliconado puede ocasionar un problema de fitotoxicidad, y nosotros lo hemos visto mucho en el cultivo de bananos y ornamentales.
aplicar en primeras horas de la mañana, donde el ambiente, la temperatura permite que el producto pueda actuar muy fácil, pueda penetrar fácilmente, o al finalizar la tarde. No recomendamos hacerlo a mediodía porque puede presentar problemas de fitotoxicidad que pueden ser vinculados al tema de Phyton. Sí se ha hecho este tipo de aplicaciones porque realmente cuando yo tengo empresas que tienen grandes extensiones y tienen que aplicar en mediodía con pleno sol, se lo ha realizado, pero realizando mezclas específicas o aplicando. Como les decía, recomendar utilizar un buen coadyuvante para que el producto pueda penetrar y actuar en el cultivo. Ahora me gustaría conversar con ustedes un poco con el tema de residualidad y el periodo de carencia de Phyton. Este es un tema también que se está haciendo bastante importante a nivel internacional y una exigencia para los registros de los productos a nivel internacional. Primero, expliquémosles qué es un residuo. Hace referencia a cualquier sustancia específica presente en o sobre los alimentos, productos agrícolas u otros tipos de productos o alimentos para animales, así como en el ambiente, hacia suelo, aire y agua, como consecuencia del uso de un plaguicida. ¿Qué es el límite máximo de residuo? Esa es la concentración máxima legalmente permitida de una sustancia que esté presente en un producto alimenticio o pienso y se le conoce como el nivel máximo permitido con un nivel de referencia. Esto yo lo saqué del Códex Alimentario, que es una de las fuentes o base para determinar los límites máximos de residuos, y ahí es donde también viene el periodo de carencia, que es el tiempo mínimo expresado generalmente en días que debe transcurrir entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha. Esto actualmente los productos de exportación, especialmente a Europa, están exigiendo conocer el periodo de carencia de los insumos que se utilizan a nivel agrícola. Es decir, yo utilizo Phyton en el caso de productos de exportación, banano, pitahaya, cacao, puedo aplicar en arándanos, en uva. ¿Cuál es el tiempo que yo puedo aplicar Phyton antes de que se proceda con la cosecha? Entonces, ese trabajo nosotros lo hemos estado desarrollando aquí en Ecuador porque es una de las exigencias para poder ingresar a nivel de etiquetas. Y nosotros no utilizamos mucho la referencia bibliográfica de otros cobres. ¿Por qué? Porque recuerden, Phyton es completamente diferente a los cobres que existen en el mercado. Los otros cobres hablan de 7 días, 5 días, 8 días, 10 días, 14 días de periodos de carencia. Ustedes van a ver en base a trabajos que hemos realizado, en base a laboratorios de análisis que hemos hecho, los resultados que tenemos en el periodo de carencia. Aquí esta gráfica nos permite ver claramente. Aquí tenemos la concentración de miligramos por kilogramos o ppm. Aquí tenemos los días de aplicación, el momento que hace la aplicación y podemos ver cómo el plaguicida se va degradando. En el momento en que el plaguicida llega al límite máximo de residuos, nosotros sabemos los días del periodo de carencia. Eso es lo que hace esta gráfica. Y cada vez que va pasando el tiempo, el producto o el agroquímico va perdiendo en el cultivo. También hay que tomar otra cosa, que la degradación de un plaguicida también va a estar en función a una acción física. Puede ser que yo apliqué y después cayó una lluvia, puede ser una acción biológica o puede haber una acción química. Eso también puede haber una degradación de plaguicida. Pero cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos, mantenemos a mínimo el control para nosotros poder representar realmente un valor o un periodo de carencia adecuado. Los límites máximos de residuos del cobre, esto está sacado de la legislación europea. Eso ustedes lo pueden encontrar a nivel de internet. Está todos los gamas de plaguicidas, está toda la gama de cultivos
y ahí les determina cuál es el límite máximo de residuos para que ustedes lo puedan comparar. Por lo general aquí nosotros podemos ver que un cacao en grano son 40 ppm, tenemos un durazno que son 5, frutas frescas, desecadas, congeladas un 20, hortalizas frescas un 10, en banano me permiten 20 ppm de cobre, en arroz 10 ppm, maíz 10 ppm, en papa 5 ppm, y así ustedes en la tabla van a poder ver toda la gama de periodos de carencia. Entonces, vamos aquí a ver el primer ejemplo. Esto lo hicimos en banano con nuestra primera experiencia de un periodo de carencia. Lo hicimos a la dosis de 1 litro por hectárea, que es lo que recomendamos para el control de línea. Inicialmente nosotros lo hicimos en hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente aquí el ente que regula o que registra nos dice necesitamos un periodo de carencia del producto. Bueno, vamos a hacer como que normalmente nosotros hacemos, aplicación en hoja, y hicimos el periodo de carencia. Y fue bastante interesante porque como ustedes pueden ver en la tabla de resultados, el testigo que nosotros no aplicamos, vemos que la planta ya tiene una cantidad de cobre, y eso es algo que también quería comentarles. Todas las plantas, se aplique o no se aplique algún producto de cobre, ya tiene cobre. Es parte constitutiva de la planta, es parte de su nutrición tener cobre, y entonces por eso es que ustedes ven que un testigo absoluto tiene ya 4.37 de cobre. Nosotros hicimos la aplicación y a la 1 hora de haber aplicado, tomamos una muestra y vemos que llega a un 7.34 miligramos por hora. A los 3 días reduce, a los 7 días sigue la reducción, a los 13 días. Nosotros ya nos seguimos evaluando más tiempo porque realmente estábamos observando que en la línea el límite máximo de residuo de banano es de 20 miligramos. Y Phyton, aunque sea a la hora de aplicación, nunca va a pasar de los 7 ppm. Eso quiere decir que Phyton en banano tiene 0 días de periodo de carencia. Nosotros llevamos el resultado al ente regulador y nos dijeron, no, los periodos de carencia se realizan en la fruta. Entonces dijimos, bueno, retornemos a hacer el mismo ensayo, pero ahora nos vamos por el tema de fruta, ¿sí? Interesante, en fruta el testigo tiene menos cobre que la hoja. Cuando nosotros hacemos la aplicación a la fruta directa, abrimos la funda del banano de exportación, aplicamos directamente a la fruta, a la 1 hora, al momento, a la 1 hora, nosotros vemos que solo tenemos el 1,99 miligramos por kilogramo de cobre. A los 3 días sube a 2.05 y después nuevamente comienza a bajar a 1.84 y 2.06. ¿Qué logramos nosotros determinar? Nuevamente que Phyton tiene 0 días de periodo de carencia, y así parece en el registro de Ecuador, periodo de carencia de 0 días. Este tipo de resultados, este tipo de análisis a nosotros nos ha permitido adecuar y cambiar ciertas paradigmas que existen con el cobre, a diferencia de un Phyton, que el cobre tiene 7 días de periodo de carencia, 14 días, que cuando nosotros llevamos a un laboratorio y lo demostramos, observamos que no es así. Prácticamente 0 días, y hay clientes que aplican hoy día y el día de mañana están cosechando. En cultivo de arroz hicimos el mismo trabajo. Utilizamos 1 litro por hectárea, que es una dosis que nosotros usamos para el control de bacteria, y sabemos que el límite de residuos de cobre para la unidad de Comunidad Europea es de 10 ppm. Hicimos el mismo trabajo. Nosotros vemos que el testigo, el cultivo sin ningún tipo de cobre, tiene 2.48. Cuando hacemos la aplicación de Phyton sube a 2.67, y de ahí comenzamos a ver cómo comienza a reducir el nivel de cobre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos, observamos que hay del 2.78 sube a 6.52.
y comienza 6,80, 5,01, 3,86, 3,11. En la curva tenemos el mismo efecto de reducción. Por lo tanto, Phyton en arroz no llega a los 10 miligramos por kilogramo. Eso quiere decir que también tiene 0 días de periodo de carencia. En mango, que es otro cultivo que tenemos registrado en Ecuador, tiene mucha similitud a lo que es aguacate. Hicimos el mismo trabajo. Hicimos un lote sin aplicación de Phyton porque queríamos ver si realmente se mantiene lineal el cobre en un cultivo sin Phyton versus un cultivo aplicado de Phyton. Podemos ver que el testigo, 0 días, 3 días, 8 días, 15 días, 14 días. Prácticamente no hay una disminución muy pronunciada del producto. A diferencia que cuando nosotros hacemos la aplicación, empezamos con 1,40, subimos a 1,66, 1,38, 1,15, 1,28 y 1,28. Tenemos nuestra curva y llegamos también a determinar que en mango el periodo de carencia es de 0 días. Los clientes pueden aplicar Phyton y al día siguiente o en la misma tarde ellos pueden cosechar sin ningún tipo de inconveniente. En vegetales hemos hecho el tomate, igualmente aplicando 1 litro por 200 litros de agua. Asimismo tenemos un lote de aplicación en donde prácticamente el nivel de cobre es bajísimo, 0,35, 0,37, 0,33, 0,50. Prácticamente es una línea recta. No nos determina que el nivel de cobre es natural. Y cuando nosotros hacemos la aplicación, observamos que hay un ligero incremento de la cantidad de cobre en la planta. Pero asimismo vamos viendo que este va reduciendo en función del tiempo. Y no llegamos. ¿Y cuál es el límite máximo de residuos del tomate? Que es 10 miligramos por kilogramo. Phyton a la 1 hora de aplicación llega al 0,6, 0,64. Prácticamente Phyton tiene un periodo de carencia de 0 días en el cultivo de tomate. Esto también se lo he realizado en Australia. Hemos tenido resultados muy similares. Se ha comparado con los otros cobres y hay una diferencia bastante notable. Por periodos de carencia, tanto a nivel de suelo como en frutas, como en hoja, porque realmente ellos querían ver la acumulación de cobre en suelo. Y los valores son mínimos, no llegan ni a un ppm de cobre en el suelo después de una aplicación, y eso nos ha permitido posicionarlos y nos va a permitir posicionar bastante bien en esos países. ¿Qué cultivos nosotros manejamos a nivel internacional Phyton? En arroz es un producto que se mueve bastante fuerte en Centroamérica, Sudamérica y en Asia, donde tiene un buen control para el tema de Burkholderia glumai, que es el manchado de grano. Esta es una enfermedad bacteriana que existe en un complejo con otros hongos y bacterias y que ocasiona una pérdida del 70-75% de la producción. Con Phyton ustedes pueden llegar a tener una pérdida del 5-7%, esto debido al efecto de la aplicación, a los desfases de aplicación que existen del producto. Nos ayuda a controlar todo lo que son pseudomonas, combinaciones de Burkholderia glumai con Pseudomonas fuscovaginae. Nos permite comparar, o nos permite controlar Xanthomonas campestris, Xanthomonas oryzae en arroz. Aquí podemos ver un efecto de control antes de la aplicación. Esto es en Panamá, donde las condiciones son muy extremas y se ve el problema de bacteria. Se hace la aplicación y nosotros después de una semana podemos ver el efecto de recuperación del cultivo. En tomate y pimiento podemos utilizarlo para el control de Xanthomonas, Pseudomonas, erwinias. En papa podemos trabajar para tizones tardíos, podemos trabajar para fitóptoras, podemos trabajar para el tema de bacterias, Pseudomonas, erwinias. En el tema de cucurbitáceas, paragomosis, fitium, erwinias, pectobacterium, acidobacterium. El producto tiene muy buena acción en ese tipo de rangos
para el tema de piña, Erwinia, Phytophthora, aplicaciones de 2-3 litros por hectárea, excelentes controles del problema chancro bacteriano en cítricos, en mango, en aguacate, aplicación limpiezas, aplicación en mezcla con pinturas y excelentes controles. Pueden hacerse aplicaciones foliares, aplicaciones a nivel de drench o aplicaciones directas a las heridas. Erwinia in musaceae es un problema existente y persistente ahorita en condiciones de lluvia, de bastante problemas de bacteria en banano, en plátano, en palma acetera, en palma africana, problemas de punta de flecha. Estamos trabajando bastante con el producto. En Centroamérica con el café, les ayuda a un tema de control de roya, mancha de hierro, antracnosis en café. Aquí podemos ver un efecto 45 días después de la aplicación en roya, en donde prácticamente eliminamos todo el tema de exfoliación. En berenjenas, control de santomonas. En ornamentales, aquí en Ecuador utilizamos mucho para el tema de mildius, temas de vellosos, peronosporas, botritis. En cultivo de cacao, nosotros lo tenemos a Phyton como un producto de uso importante porque aparte de utilizar, tener la certificación orgánica, nos permite o nos evita el problema de caída de flor y fruto y podemos hacer un control de monilla, Phytophthora, escoba de bruja, que es bastante complicado, mal de machete, que es un problema cultural, y tenemos la muerte regresiva, que también nosotros nos afecta en el tema de cacao, nos afecta en mango y nos afecta en aguacate. Aparte también les permite un control de enfermedades, Phytium, un control de mildius, un control de rhizotonias, un control de septorias, fumaginas, cercósporas. Ahorita nosotros estamos utilizando Phyton en tabaco en Camerún para el control de cercósporas con muy buenos resultados, Cladosporium. También podemos usar en el tratamiento de plantines. Antes de realizar un trasplante podemos hacer una inmersión en una solución de Phyton con un insecticida, con un enraizante para tener un buen arranque del producto. En el tratamiento de semillas podemos hacerlo así mismo con una mezcla con insecticidas, con enraizantes, para tener un control de hongos y bacterias en el cultivo. Desinfección de suelos, podemos usarlo Phyton para poder controlar. Aquí, por ejemplo, este es un cultivo de papa en donde vemos que estamos desinfectando el suelo y estamos desinfectando la semilla. Entonces hacemos un doble efecto, una doble desinfección aquí. Controlamos, desinfectamos semilla y desinfectamos suelo para que tenga un buen arranque del cultivo. Y eso nosotros lo hemos hecho, ¿por qué? Porque especialmente en Centroamérica utilizan metansodio, que es un producto bastante o altamente tóxico, que controla y elimina todo lo que es el tipo de microorganismos. Y se puede ver claramente la diferencia del efecto de un producto verde a un producto rojo. Como les mencionaba, Phyton tiene un certificado de compatibilidad. Todos los años marketing renueva este tipo de documentos. Este es el último que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre del 2021 y en donde está dado para los mercados de Estados Unidos y Japón. Serfi es un aliado de marketing internacional, ya llevamos bastante tiempo trabajando con ellos. Prácticamente ustedes pueden ver el envase, tiene mucha diferencia de los otros países, pero el contenido del producto es mismo. Tiene la misma composición, los mismos ingredientes, la misma sistemia del producto. Quiero agradecerles su atención, ha sido bastante interesante poderles explicar sobre Phyton y estamos para atender a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. A ver, hemos estado acá anotando todas las inquietudes durante toda la charla. Voy a ir leyéndoles algunas de las preguntas para que las vayamos aclarando. Acá tenemos una que dice, a ver,
Usé algunos productos que en la primera, pero luego mi cuajado fue menor. El hongo, la cediplodia, pudo afectar. Yulisa, se te escucha un poco entrecortado. ¿Lo podrías repetir, por favor, nuevamente? Sí, claro que sí. A ver. Usé algunos productos que en la primera semana tuve buen resultado y buena brotación, pero luego mi cuajado fue menor. ¿Podrían indicarme por qué no tuve buen control y si el hongo, la cediplodia, pudo afectar que tenga menor cuajado? Generalmente se podía deber a diferentes tipos de factores, ¿no? No nos está especificando qué tipo de productos ha usado para después de poda, ¿no? En todo caso, se podría realizar una visita in situ al campo y observar de que si el cultivo presentaba la citoplasma. De por sí, todos los cultivos alrededor de desarrollo, hasta de viveros, vienen ya con este tipo de problemas, ¿no? Pero no podríamos precisar si necesariamente se debía a la expresión de la acidoplodia, ¿no? De sus campos, que ha podido afectar, claro está, pero si no está identificado el patógeno, no podemos determinar qué fue eso, ¿no? Correcto. Aquí tenemos otro. Si mis campos no tienen buen control antes de cosecha, ¿podría tener problemas en destino? Si los campos no están... ¿Cómo? Disculpa, ¿lo podría repetir? Si mis campos no tienen buen control antes de cosecha, ¿podría tener problemas en destino? Claro, claro. Uno de los comportamientos que nosotros pudimos observar detalladamente en que el comportamiento de la acidoplodia, que es un hongo endofito, ¿no? Entonces, cuando nosotros cosechamos el palto, ¿no? El fruto, nosotros lo cosechamos en un estado inmaduro, ¿no? Cuando ya la composición de azúcares comienza a ver en el maduramiento del fruto, nosotros podemos observar en la fruta de destino los daños por la acidoplodia en el fruto cuando se hace un corte, ¿no? Transversal del cultivo, del fruto, que digo. Correcto. A ver, aquí tenemos uno más. ¿Es eficiente la aplicación de Phyton al sistema de riego por goteo o es mejor aplicarlo foliarmente? ¿Y a qué dosis? Claro, lo que sucede es que en Serfi nosotros tenemos esto que lo tomamos al suelo como un ente vivo, ¿no? El suelo de por sí es un ente vivo. Entonces, el Phyton, como explicó mi compañero, lo puedes aplicar tanto de forma foliar como al suelo. La sistemicidad del producto es alta, ¿no? Se va a mover basipétala y acropétalamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero como nosotros presentamos los resultados de un ensayo que realizamos entre las aplicaciones de tricodermas a nivel del suelo y aplicaciones foliares de Phyton, hay un mejor o eficiente tipo de control. Entonces, lo más recomendable es hacer las aplicaciones a nivel de follaje, ¿no? Sin embargo, con las aplicaciones netamente, si en caso el agricultor ¿no? quiere hacer aplicaciones al suelo, no tendría ningún problema, ¿no? La sistemicidad de productos de por sí va a tener un eficiente control a hongos y bacterias, ¿no? Correcto. Perfecto. A ver, acá tenemos otro. ¿Cuáles son los momentos tácticos para usar Phyton 27 en palto para tener un control efectivo si mis campos tienen un buen equilibrio nutritivo? Esa es una muy buena pregunta. Una de las recomendaciones que damos acerca del uso de Phyton es hacer 5 aplicaciones, ¿no? ¿Y por qué lo recomendamos? Porque dentro del medio que nosotros estamos,
siempre hay productos que solamente te pueden hacer una solución del problema de forma de contacto, ¿no? Más no te aseguran un control sistémico del tipo de hongos que se mueven a través de forma, por los haces vasculares, ¿no? Entonces, este producto, al moverse a través hasta de vías sin plástica, la protección al cultivo es mucho mayor, ¿no? Es por esto que nosotros recomendamos hacer 15 días antes la aplicación de Phyton en el cultivo de palto. ¿Por qué? Con la finalidad de que tenga una protección a cuando ya esté o se llegue a controlar cuando el fruto ya está cosechado, ¿no? Genial. Genial. A ver, aquí hay otra. Se sabe que los sulfatos de cobre pentihidratado dejan residualidad de fosfonatos, los cuales limitan la exportación. En el caso de Phyton, ¿cómo es? No, Sí. Phyton, Bien. sí, nosotros hemos hecho un estudio sobre los fosfonatos, específicamente sobre el ácido fosfórico. En estos momentos hay un requerimiento a nivel internacional de que todos los tipos de productos de exportación estén libres de este elemento de fosfonatos. Nosotros hemos hecho un análisis y el producto no dispone o no tiene ese elemento. Adicionalmente también están pidiendo sobre matrina. Matrina es un insecticida que afecta el sistema neurológico, tanto del insecto y que puede ocasionar problemas a los seres humanos. Esto también fue un pedido de Sergi, nosotros ya estamos mandando a hacer un análisis y cuando lo tengamos el resultado hemos de compartirlo, pero en el tema de fosfonatos, no, marketing se cuida mucho en eso, nosotros cada 3 meses hacemos de metales pesados, fosfonatos, hacemos de fosfonatos, hay otros 2 compuestos más que hacemos y prácticamente está libre Phyton en ese sentido. Perfecto, gracias Santiago. Acá tenemos una pregunta más. ¿En vivero también se pueden hacer aplicaciones de Phyton 27? Y si es así, ¿en qué dos? Mira, la experiencia que tengo de las aplicaciones de Phyton 27 en viveros se puede realizar sin ningún tipo de problema. Y es más, ¿no? Mi compañero mostró imágenes que se pueden hacer difección de raíces sumergiéndolas en Phyton, ¿no? Mucho viene el tema del tipo de cultivo. En palto lo puedes aplicar sin ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de intoxicación, ¿no? En algunos cultivos no se ha visto la intoxicación, pero sí cuando se emplea una dosis elevada, ¿no? Se podría dar, ¿no? Y a veces algunos tienen la costumbre de mezclarlo con un adherente, ¿no? Y ahí generalmente hemos visto que podría, de uno a otro caso, mostrar un síntoma de intoxicación. Pero de ahí no tendría en el cultivo de palta ningún problema hacer aplicaciones en vivero. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta más. ¿Cómo es el comportamiento de los sulfatos de cobre en comparación con los gluconatos de cobre? ¿Me escucharon? Sí. El tema del gluconato, el gluconato de cobre es un encapsulamiento suave que ellos tienen a base de un aminoácido. El aminoácido lo que hace es encapsular el cobre y le permite ingresar a la planta en una forma translaminar, no una forma sistémica. A diferencia de Phyton, Phyton tiene un encapsulamiento con ácidos orgánicos que le permite esa facilidad de moverse. El gluconato te trabaja mucho como un producto preventivo, pero si tú ya lo quieres tener como una acción curativa, tienes que incrementar el tema de la dosificación para obtener ese efecto. Phyton, con la dosis que tú apliques, tienes ya una acción de control y una acción de prevención. Ambos tienen un nicho de mercado, ambos tienen una forma de acción,
para mí ambos productos tienen que trabajarse preventivamente antes de curativamente. Algo que yo me olvidé mencionarles en la charla, y es verdad, aquí en Ecuador específicamente, yo siempre a mis clientes les recomiendo es que no le miren a Phyton como un salvavidas. ¿Por qué? Porque la gente dice, la última opción que yo tengo para salvar un cultivo es Phyton. No, Phyton es un producto que sabiéndolo usar es un buen producto preventivo que le ayuda a uno a evitarse problemas. Los cobres tienen esa afinidad de prevención, pero ya cuando un cultivo por X o Y motivos llegó a tener una alta infección, Phyton tiene el efecto curativo que se desea. Perfecto, gracias Santiago. A ver, una pregunta más. ¿La aplicación de Phyton 27 al ser sistémico no afecta en el crecimiento o esporulación del trichoderma? Cualquier fungicida y sea cualquier cepa de tricoderma va a mermar en la germinación, ¿no? de los tricodermas. Sin embargo, el producto que nosotros usamos en este ensayo es un producto biotecnológico, ¿no? Que de una u otra forma, debido a la conformación y a los aditivos que tiene este tipo de producto, el Tricho-D, un nombre propio, hace que las aplicaciones de ciertos tipos de fungicidas, y uno de ellos de Phyton, no evite el crecimiento de trichoderma en el suelo, ¿no? O sea, sí lo merma, de por sí está, pero no logra bajarlo como si podría ocurrir con otros usos de otros productos dentro del mercado, ¿no? Sí, ahí para complementar un poquito, nosotros sí hemos hecho una experiencia en Australia sobre el uso y mezcla de Phyton con tricodermas. Y sí, se observa una merma de un 15% de acción de la tricoderma por Phyton. Nosotros específicamente no estamos recomendando, también hay que ver cuál es el tipo de tricoderma que se está usando, pero sí, se va a ver una merma definitivamente por el producto. Perfecto. A ver, acá tenemos otra pregunta más. Si tenemos un suelo de pH 7.2, ¿qué recomendaciones se darían para aplicación vía sistema de riego? Teniendo en cuenta que este suelo no se aportó materia orgánica. Con respecto a las consideraciones del suelo, con ese pH que él menciona, no tendría ningún problema, ¿no? La única salvedad del caso que nosotros hacemos, que las aplicaciones de Phyton que se realice, el agua de aplicación siempre tenga pH de 4.5 o 5, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos de investigación con diferentes tipos de pH, ¿no? En donde se va a mezclar el Phyton 27, ¿no? Y hemos observado que con pHs de 4.5 hasta 5.5 no hay ningún problema con ello. Al contrario, aumenta la eficiencia del producto, ¿no? No tendría relación el pH de suelo, al menos con aplicaciones de Phyton en el suelo, ¿no? Sí, es correcto lo que menciona Rafael. Realmente nosotros hacemos o pedimos una regulación del agua es porque la savia de las plantas tiene un pH de 5 a 5.5. Uno de los principios del ingreso de los productos o de los agroquímicos a las plantas es por intercambio osmótico. Entonces, si yo tengo un mismo pH de mi solución con un pH de las plantas, el intercambio se va a facilitar mucho más rápidamente. A diferencia que yo vaya con una solución de 6, de 7, donde a la planta le cuesta ingresar el producto. Por eso es que nosotros recomendamos ese tipo de pH y especialmente de carbonatos que no tiene mucha relación con el tema de suelo. Sí. Perfecto. Acá nos pregunta nuestro amigo Wilmer si Phyton 27 tumba flor. Mira, tengo una experiencia bastante cercana en la zona de Guaral. Hoy hay varios agricultores que venden sus productos a empresas que acopian, ¿no? Y justo un día cuando fuimos con
con el gestor de la zona, lo encontramos al señor de campo aplicando una mezcla, un cóctel de productos en la zona, ¿no? Estaba aplicando Phyton con un adherente, con Stimples, con Agrostemin, ¿no? Con varios productos que tenían para hacer las aplicaciones, ¿no? Y se aplicó en plena flor, ¿no? Nuestra preocupación fue un poco más por el tema del adherente, ¿no? Que no es necesario el uso de adherentes cuando se aplica el Phyton por la sistemicidad que tiene el producto. Pero sin embargo, cuando regresamos al campo, después de la aplicación, 2 semanas después, 3 semanas después, no vimos una caída de flor. Lo que observamos es que él, con esa aplicación, evitó también que el Cladosporium afecte su campo, ¿no? Ayudó a que dentro de todos los agricultores de la zona, él fue el que menos Cladosporium tuvo en su campo afectado cuando aplicó casi 15 días antes, ¿no? Es importante esto resaltar. Por eso es importante hacer el uso o las aplicaciones de estos tipos de productos. No lo produjo caída de flor, encima evitó la entrada de Cladosporium y por hecho damos que evita la entrada de otros tipos de patógenos, ¿no? Que pueden afectar al cultivo. Así es. Realmente aquí para ampliarle un poquito, realmente el que causa el problema de la caída de flores es el cobre. El cobre, al ser un elemento metálico y con una carga altamente positiva, ocasiona que la planta un estrés que provoca que caiga la flor. Phyton, al tener una baja cantidad de cobre, 66 gramos de cobre metálico, y aparte el estar encapsulado, hace que la planta no sienta ese estrés y no provoque ese aborto o esa caída de la flor. Y nosotros hemos tenido experiencia en cultivos que están en constante crecimiento, floración, fructificación, cosecha, y las aplicaciones de Phyton abarca todo, desde brotes nuevos, flores nuevas, frutos nuevos, hasta frutos de cosecha, y no hemos tenido ningún problema en ese sentido, ni de flor ni de fruto. Excelente, queda claro entonces. Bueno, tenemos todavía muchas preguntas más. Voy a escoger acá un par más, porque ya estamos sobre la 1:30. Y después les dejaremos un correo para que nos puedan seguir enviando sus preguntas y se las vamos a estar respondiendo durante estos días, no se preocupen. Acá tenemos otra pregunta. ¿Hasta cuántos días antes podría aplicar Phyton 27 en palto, antes de cosecha? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Nosotros lo podemos aplicar hasta 7 días antes sin ningún tipo de problema. Mi compañero mostró los límites máximos de residuos en diferentes tipos de cultivos, ¿no? Y también lo hicimos aquí en Perú, ¿no? Tenemos una realidad contrastable en Cañete, donde se hizo este tipo de cultivos cuando ya el palto estaba en producción, ¿no? Y nosotros observamos que nunca excedemos los límites máximos de residuos, ¿no? Que debe presentar la fruta. Así que nosotros lo podemos aplicar 7 días antes y no nos los podemos jugar, ¿no? Ya sabemos cuáles son las sintomatologías que presentaría si en caso nos las jugamos, ¿no? No vamos y no la aplicamos, nosotros podemos ver la sintomatología reflejada de la acidoplodia en la fruta de destino, ¿no? Perfecto. Bien, a ver, y para cerrar una última, ¿el cobre que contiene Phyton 27 sirve como fertilizante foliar también? Sí, te ayuda también con la parte de nutricional, pero hay que recordar que nuestros suelos tienen cierta cantidad de cobre que la planta lo asimila, y creo que es más que suficiente para el tema nutricional. Phyton es un complemento, y por eso cuando hicimos las pruebas de carencia, podemos observar que el nivel de cobre aumentaba un porcentaje bastante mínimo. Pero sí, te ayuda, y cuando tú aplicas Phyton, una planta se vuelve más verde, actúa en la clorofila, te permite una mejor movilización de los nutrientes del suelo. Entonces sí, te da una acción nutricional adicional. Excelente. Listo.
Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla. Como les dije, todavía quedan algunas preguntas sueltas. En Facebook tenemos todavía algunas más. Pueden escribirnos sus dudas al correo contacto@cerfi.biz, contacto@cerfi.biz, y nosotros estaremos respondiéndoles en estos días para que no se queden con las dudas. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, ingeniero Larco, por esta charla tan buena. Muy amable, gracias. Gracias, Yulisa. Agradecemos a todos los presentes que hayan estado presentes en esta charla. Y recalcarle, ¿no? Ahora que estamos próximos a la cosecha, hay que hacer una aplicación de Python para que nuestros productos a destino lleguen todas las condiciones óptimas, ¿no? Gracias, Yulisa. Gracias. Recordarles que hemos compartido en el chat un enlace para que puedan registrarse y recibir los certificados de participación de la charla. También lo van a poder ver en nuestro Facebook, y ese link va a estar activo hasta el final de la noche. Nos vemos entonces en la siguiente charla. Muchísimas gracias. Hasta luego.